Buenos días, mis hermanos. Estamos por comenzar la tercera sesión ya de la clase de escuela dominical, la seguridad del creyente. Le doy gracias a Dios porque hemos llegado hasta aquí. Ha sido de mucha bendición para mí estudiarla y espero que sea de la misma bendición para ustedes ir siguiendo esta lección que gracias a Dios ha sido preparada con mucho amor y que nos ayuda para respaldar lo que creemos, para que no sea un dogma, sino sea una convicción lo que pensamos acerca de que la salvación es eterna y de que la salvación no se pierde, y por lo tanto hablando de la seguridad del creyente. Mis hermanos, si recuerdan la semana pasada, disfruté mucho yo esas tres sentencias, esos tres versículos que vimos con respecto a los que creen. Hablábamos de que en él cree, no se pierda. Y decía que no se pierda. Y quería decir que la persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo nunca se va a perder. Después, esa fue Juan 3, 15 y 16. Después tenemos Juan 5, 24, cuando decía que también que el que en él cree no vendrá a condenación. Entonces eso también es bastante contundente con respecto a lo que dice de las personas que creen. El que cree no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y luego empezábamos a hablar un poco acerca de la resurrección de Lázaro y esos momentos previos a la resurrección de Lázaro, cuando Jesucristo está hablando con Marta, y cuando está hablando con Marta, cómo le habla de la resurrección, de la resurrección eterna, y habla acerca del creer, cómo ella tenía conocimiento acerca de lo que Jesucristo decía, aunque estaba muy triste por su hermano, pero ayudó para que se pudiera dar esa enseñanza, en donde nos decía que el que en él cree, aunque esté muerto, vivirá, o que en él cree no morirá eternamente. Entonces, esa era la otra sentencia, que no se pierda, que no vendrá condenación y que aunque esté muerto, vivirá. Estos a los que creen, a los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, para honra y gloria de Él. Gracias a Dios por esas enseñanzas, por esa contundencia con la que se muestra en la palabra de Dios, que una vez que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, la muerte ya no está sobre nosotros. La condenación eterna ya no nos afecta. Hemos sido justificados, hemos sido regenerados, hemos sido salvados y es para siempre. Ahora, en esta mañana vamos a ver acerca de lo que tiene Pablo que decir de la salvación y de lo eterno que es la salvación. Pero como lo hemos estado también platicando y en el contexto que lo hemos estado platicando, pues están estos fariseos que ponen todo su empeño en cumplir la ley, porque creen que el cumplir la ley es lo que los puede hacer salvos, y que cuando están lejos de la ley, entonces están perdiendo la salvación. Y bajo ese contexto de que estamos hablando de la ley, es que vamos a empezar a ver en este inciso B, cuando Pablo habló acerca de la vida eterna, en la pregunta número 5, en la página 7 de sus lecciones. Pregunta número 5, en la página 7 de sus lecciones. Y dice de la siguiente manera: ¿cuál es la enseñanza de Pablo respecto a la salvación y a la ley? Romanos 5, 20 y 21. ¿Qué tendrá que ver la ley con la salvación? Eso es lo que vamos a ver en este verso. Dice así la palabra de Dios: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Un difícil versículo si lo leemos así de entrada y quisiéramos dar un veredicto acerca de lo que dice este versículo, pero van a ver que cuando vayamos avanzando en la explicación del mismo nos va a dar bastante luz al respecto. Nuestra lección trae un texto bastante interesante. Después de que hayamos escrito el verso ahí en la pregunta número 5,
Abajo viene un pequeño párrafo y ese párrafo dice lo siguiente. Me voy a permitir leerlo para ustedes y lo vamos viendo. Dice, lo expresado en estos dos versículos parece haber sido dirigido a los judíos. Ellos pretendían que la ley de Moisés había sido dada para resolver los problemas que el pecado de Adán había generado. Pablo procede a mostrarles que el efecto de la ley de Moisés era el de incrementar más que disminuir los pecados que habían sido introducidos en el mundo. Si esto era lo correcto, no podía alegarse que la ley estuviera diseñada para resolver el pecado, sino todo lo contrario. Y luego vamos a ver un poco acerca de las palabras que tenemos por ahí. Dice, considerando esta expresión con más detenimiento, a fin de entenderla correctamente, partamos del hecho de que el sustantivo ley es aquí usado para referirse a todas las leyes que fueron dadas en los tiempos del Antiguo Testamento. Luego la expresión se introdujo, que también podría ser traducida como entró, indica que la ley simplemente fue dada como una revelación del Señor a su pueblo justo en el momento en que era necesaria. Y luego abajo, al pie de página, traemos ahí alguna nota con respecto a la palabra, entrar, que dice eiseikomai, entrar, dado la idea de que algo se integra de manera orgánica, es decir, que se acopla en forma natural. Entonces está diciendo que la ley se introdujo, que la ley entró de manera natural. Y luego aquí viene lo interesante. Dice, la siguiente frase, para que el pecado abundase, no significa que haya sido el propósito expreso de la ley, sino que más bien ese fue su efecto o resultado. Fíjense, hermanos, hablando un poquito del tema que estamos teniendo de moda, del contexto en el que hablamos, está por ahí esa discusión que se tiene entre expertos y no expertos, entre los que no son entre los que creen alguna cosa, creen otra, con respecto a las pruebas que estamos hablando del COVID-19. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Las pruebas te dan un resultado y la gente discute, y lo puedes ver en las redes sociales o lo puedes ver en los noticieros o con la gente con la que tú convives, y están quienes defienden que haya más pruebas y quienes dicen ¿para qué hacemos más pruebas? Bueno, déjenme ver si me puedo explicar con esto. Cuando estamos diciendo que la ley abundó más el pecado cuando estuvo la ley, es parecido a si yo les digo lo siguiente: si hacemos más pruebas de COVID-19, va a haber más infectados. ¿Esto es cierto o no es cierto? La realidad es que las pruebas no te van a desencadenar que haya más infectados, sino que lo que está sucediendo es que te das cuenta de que hay más infectados. ¿Por qué? Porque si no le haces prueba a todos, pues te quedas con un número limitado de infectados. Entonces aquí lo que te dice es que la ley vino, cuando la ley se introdujo, el pecado abundó. Si yo hago pruebas a todas las personas, pues me voy a dar cuenta de que hay más infectados de los que yo creía. Sabemos que se ha tomado una posición al respecto, tanto a nivel nacional como estatal, con el número de pruebas que se hacen, a quién sí hacerle, a quién no hacerle, si presenta los síntomas le hacemos, si tiene que ser internado, entonces le hacemos la prueba, empiezan los casos sospechosos y infinidad de cosas que hemos estado escuchando en los últimos días. Bueno, si le hiciéramos pruebas a todos, nos daríamos cuenta que la cantidad de infectados que nos informan día con día no es la que pensamos, sino que es mucho, mucho mayor. Ahora, trayéndolo al contexto del que estamos hablando de la ley. Entonces, cuando la ley se mostró, cuando la ley fue introducida, como dice, de manera orgánica, cuando la ley entró, lo único que pasa es que los pecados quedaron abiertos, desnudos a la vista de las personas. Porque tal vez el no codiciar, como te lo marca ahí en el Éxodo 20, las personas no podían verlo como un pecado. Pero cuando se introduce la ley y la ley te dice no codiciar, entonces
te das cuenta que tú has estado codiciando y entonces pareciera que el pecado está sobreabundando, pero el pecado está ahí. Ahora, esto no es lo único. También tenemos que hablar de la naturaleza que tiene el hombre. Y la naturaleza que tiene el hombre desde el punto de vista carnal, no del espíritu, sino desde el punto de vista carnal, lo que pasa es que a veces vamos y rompemos la regla. Dice ahí en el siguiente párrafo, si a un niño inclinado a comer fuera de sus horas de comida se le dice que no debe comer entre comidas, lo más probable es que ese mandamiento solo incremente el deseo de comer, llevándolo a la desobediencia, que es pecado. En los aviones, apaguen sus celulares, es momento de apagar sus celulares. Volteas a ver y en ese momento no están apagando sus celulares, están tratando de checar el celular, lo último y el último mensaje antes de apagarlo, llevarlo al límite. Te dicen que ya no, pero pareciera muchos que están esperando a que venga la señorita para que te diga apague su teléfono. Esto lo podemos ver en Gálatas. Voy a permitir leerlo porque es bastante interesante el texto de Gálatas, capítulo 3, versos del 19 al 24. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en su mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos vino a mostrar que estábamos en pecado. La ley te viene a enseñar precisamente que no merecíamos y no merecemos estar en presencia del Señor ni la vida eterna, sino que es por la fe, por el creer es que podemos tener acceso. Ahora, nosotros podríamos estar pensando en casa, a ver, estamos hablando de la seguridad del creyente, estamos hablando de que la salvación no se pierde. ¿Por qué hablar acerca de la ley? Bueno, para recordar, o si esta es la primera sesión en la que nos sigues, las personas que creen que la salvación se pierde, lo hacen normalmente pensando que es porque se infringe la ley después de haber creído. Y aquí estamos dando cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley jamás, jamás, jamás ha sido para que una persona sea salva. De otra manera, nadie podría acceder a estar en presencia del Señor por la eternidad. Porque nadie ha podido cumplir la ley. Ahora, ¿debería entristecernos eso? Debería entristecernos que estamos en pecado. De ahí viene el arrepentimiento. ¿Eso nos sirve la ley? Nos muestra que estamos en pecado. Nos muestra que hemos ofendido a Dios. Y entonces nuestra fe y nuestro arrepentimiento, puestos en el Señor Jesucristo, es cuando podemos acceder a la vida eterna. Entonces, si yo dijera, ¿para qué sirve la ley? Pues sirve para mostrarnos que hemos pecado, para mostrarnos que hemos ofendido a Dios. Entre más escudriñemos la ley y entre más al detalle vayamos y veamos la ley, más nos daremos cuenta de lo que hemos ofendido a Dios y transgredido la misma. Pero nunca, nunca esta ley ha sido para que una persona sea salva.
es interesante. Decía, toda ley donde hay la disposición o la posibilidad de desobedecerla estimula esa tendencia. Si por el contrario, en el corazón del hombre hubiese la disposición a hacer lo correcto, no habría esa tendencia. Por otra parte, el abundar el pecado, la necesidad de redención y el sentido por esa necesidad se vieron igualmente incrementados. Por eso el texto continúa diciendo, mas cuando el pecado abundó, es decir, el pecado que Adán había introducido al mundo, se hizo más aparente, más violento y más extendido, sobreabundó la gracia. Esta palabra es usada solo en 2 ocasiones en todo el Nuevo Testamento. En este pasaje y en 2 Corintios 7:4. Sobreabundó la gracia. ¿Recuerdan cuando veíamos en sesión anterior, no recuerdo si en la primera o en la segunda sesión, pero que hablábamos de Juan 3, 15 y 16, que decíamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos enfocábamos en esa frase que decía, no se pierda. Esa sentencia que nos decía que una vez que habíamos puesto la fe en el Señor Jesucristo, tendremos vida eterna. Pero yendo un poquito atrás, en el versículo, dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Y nos tenemos que enfocar en el sacrificio del Señor Jesucristo. El amor que Él tuvo fue por todo el mundo, fue por todas las personas, por toda la existencia, la que ha pisado esta tierra, la que la está pisando y la que lo va a pisar. Por todas las personas es ese amor que involucra Juan 3:16. Por los que van a creer y por los que no van a creer y por lo tanto van a ser sido condenados. Porque Jesucristo amó a todo el mundo. Y el sacrificio del Señor Jesucristo abarca para poder perdonar los pecados que tú has cometido y que vas a cometer, que yo he cometido y que voy a cometer. Y abarca para los pecados que ha cometido toda la humanidad a lo largo del tiempo. Así de perfecto, así de grandioso es el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque la gracia sobreabundó. ¿Acaso el sacrificio del Señor Jesucristo se hace más grande con más pecado? Al igual que la ley te enseña que estás en pecado y te muestra que estás en pecado, de la misma manera te muestra qué tan grande es la gracia que tenemos para con nosotros. Entre más pecados se ha revelado en tu vida y te des cuenta, más grande se ve el sacrificio del Señor Jesucristo. Este no cambia. Este fue una vez y para siempre. Este no se va extendiendo. El sacrificio del Señor Jesucristo es perfecto y alcanza para todos, no para unos cuantos. Que no todos elijan creer en Él, que no todos se arrepientan de su pecado y pongan su fe en el Señor Jesucristo, es diferente a que su sacrificio no alcance para toda la humanidad. Él amó a todos y murió por todos. Y entre más vemos dónde abarca ese pecado, más nos damos cuenta hasta dónde llega el sacrificio del Señor Jesucristo. La gracia sobreabunda. Y entre más sensibles estemos al pecado, nos daremos cuenta que más nos ha sido perdonado. Gracias a Dios por su sacrificio. Y gracias a Dios porque la gracia ha sobreabundado. Ahora vamos con la pregunta número 6. Un pasaje bastante interesante. Uno de esos pasajes que utilizamos de batalla para compartir el Evangelio. Y nos va a dar la oportunidad de revisarlo un poquito más a fondo y de ver cómo estamos hablando de la vida eterna.
¿Cuáles son las dos grandes verdades que Pablo enseña en Romanos 6:23? El texto dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga. Y la palabra paga dice que esta palabra, que es opsonia, esta palabra designaba la dotación de carne, alimento o tarifa que se pagaba a los soldados en remuneración justa. También podemos hablar de viáticos. Los que están familiarizados con salir de viaje por parte de sus trabajos recordarán o están familiarizados con este concepto de viáticos, una parte justa que se les da para que pudieran hacer esto. Pero aquí estamos hablando de cuál es la paga de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva. Y la dádiva, estamos hablando de don de gracia, lo que se recibe sin devengarlo, es decir, es un regalo que estamos recibiendo. Dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuáles son estas dos grandes verdades de las que estamos hablando? La primera gran verdad es que el hombre pecador que jamás se arrepiente de su pecado, indudablemente merece la muerte eterna. La paga del pecado. Y lo asociamos otra vez con la ley. ¿Cómo sabes que estás pecando? Porque la ley te muestra que estás en pecado. La ley te dice que estás transgrediendo esos límites que Dios ha puesto. Y eso da como resultado la muerte. La segunda gran verdad es que cuando un hombre genuinamente se arrepiente de su pecado y le pide a Dios que le perdone, confiando en Él para salvación, recibe algo que no podría obtener de otra forma: la vida eterna. Esta vida eterna es solamente posible a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Mis hermanos, no hay otra manera de obtener la vida eterna. Hemos visto que algunos que están equivocados piensan que por las obras pueden obtener la vida eterna. Y la ley te muestra que no. La ley te muestra que con una transgresión estás fuera, que la paga del pecado es muerte. Y aquí te está diciendo que la persona no tiene remedio, a menos que ponga su fe en el Señor Jesucristo, se arrepiente de su pecado, esto de manera genuina, y entonces puede tener la vida eterna. Y esto nos muestra que si la ley no nos puede conducir a la vida eterna, la transgresión a la ley no nos quita la vida eterna, porque jamás nos ha sido otorgada por el cumplimiento de la ley. Si la vida eterna nos fuera otorgada por el cumplimiento de la ley, entonces al infringirla podríamos perderla. Pero no nos ha sido otorgada por esa, nos ha sido otorgada por dádiva, por un regalo, por el cual nosotros no pagamos. Alguien más ya pagó por él. Solo tenemos que creer y arrepentirnos de nuestro pecado. Es impresionante la carta a los romanos. Es impresionante estos versos que hemos estado siguiendo. No lo olvidemos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por lo tanto, no podemos conseguir la salvación de ninguna otra manera. Y por lo tanto, el no cumplimiento de la ley no nos quita esa salvación que ya ha sido pagada. Ahora, mis hermanos, vamos a ir a otra pregunta. Esta otra pregunta es la pregunta número 7, que ustedes pueden encontrar en su página 10. En su página 10, en la lección del maestro es la página 9, y que nos dice lo siguiente:
¿Qué asegura Pablo respecto a la esperanza del creyente en Tito 1, 1 y 2? ¿Qué asegura Pablo? Y dice: en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Dios te da vida eterna. Y Dios no miente. ¿Qué podemos derivar nosotros de esta enseñanza? Aquí Pablo reafirma que esta esperanza, que es ciertamente la esperanza de todos los cristianos, es la vida eterna. Es Dios quien promete vida eterna y Él no puede mentir. Gracias a Dios, porque nuestro Dios es inmutable. No fue esta semana, fue la semana anterior, cuando me tocó estar acompañando en una reunión de los intermedios, esas que tienen también por la plataforma de Zoom. Y el hermano que estaba llegando al estudio estaba hablando acerca de los atributos de Dios. Ya hablaba de ese atributo de Dios tan importante, como los otros también, de la inmutabilidad, de que Dios no cambia. Y Dios no cambia. Y Dios es consistente. Y es el mismo ahora, siempre y por siempre, por los siglos. Y ayer también es el mismo. Y este Dios que no cambia y que ha prometido es un Dios que no miente. Eso quiere decir que si en ese momento no mentía, al no cambiar en este momento, ese atributo sigue siendo igual, es inmutable. Por lo tanto, Él sigue sin mentir. Y Él prometió vida eterna. ¿Quién nos la está prometiendo? El Señor Jesucristo. ¿Quién te quiere decir a ti que la vida eterna se pierde? Piénsalo. Dios no miente. Y Dios te ofrece vida eterna. Entonces, quien te dice que la vida eterna se pierde es quien está mintiendo. Vaya que es contundente lo que dice Pablo en este verso al decir que Dios nos promete vida eterna y que Él no puede mentir. No queda sino reiterar lo dicho anteriormente. O bien Pablo estuvo equivocado o mintió, o la salvación es para siempre. Póngase usted un momento en los zapatos de las personas que creen que la salvación se pierde y están leyendo este verso. ¿Cómo lo puedes interpretar? ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Por qué se daría el tiempo Pablo de escribir de esa manera? Obviamente es escritura inspirada. Son palabras de Dios mismo. Y ahí nos dice que tenemos la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de vida eterna que prometió Dios por antes de los siglos, que no miente. Híjole, qué triste que la gente a veces tenga temor de perder su salvación. Más triste que haya personas que lo estén enseñando y estén atemorizando a la gente. La salvación no se pierde. La santidad que debemos de tener es distinto a que la salvación se pierda. Lo hemos dicho y lo seguimos reiterando. Tenemos que buscar agradar a Dios. Tenemos que buscar apartarnos del pecado. Tenemos que buscar ser santos. Tenemos que estar sobre esa santidad progresiva. Ya hemos sido apartados para Él, esa santidad posicional, pero la santidad progresiva es nuestro trabajo de día con día. Pero el no avanzar como quisiéramos en la santidad progresiva no quiere decir que estamos perdiendo la salvación. La salvación es por el creer, es por la fe. Así nos ha sido otorgada. Por lo tanto, no nos la van a quitar de otra manera. Si bien el apóstol Pablo fue solamente un hombre, él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, él escribió aquello que Dios deseó que escribiese
y sus escritos en la Biblia tienen tanta autoridad como si Cristo mismo hubiese escrito dichas palabras. ¿Podemos añadir algo a esto? ¿Podemos nosotros decir que sí, que Jesucristo no miente, que Dios no miente, que lo hizo desde el principio de los siglos, pero que la vida eterna no es que nos haya sido dada ahora, sino que se nos va a dar después, pero que tú la tienes que ganar? La verdad es que quienes defienden esa posición tienen grandes problemas para defenderla. La palabra de Dios es correcta. Les decía yo en la lección número 1 que el buscar y el estudiar los textos que te dicen bueno, más bien que utilizan las personas para decir que la salvación se pierde, lo único que nos da es más responsabilidad como cristianos. Como te dice, ¿verdad? El que vive en pecado, el que está en pecado, el que permanece en pecado. Esos son los pasajes que utilizan para decir que la salvación se pierde. Y nosotros tenemos que entender que un cristiano no puede estar en esa condición. ¿Recuerdan cuál era el artículo cuando decía que no apostatará irremediablemente? Las palabras escritas para el artículo fueron seleccionadas con mucho cuidado. Y al decir no apostatará irremediablemente, ¿qué entendemos? Les voy a decir, mis hermanos, aunque más adelante en la lección lo va a tocar, lo que quiere decir con estas palabras y que soporta con versos es que el cristiano peca, el cristiano va en contra de Dios, el cristiano ofende a Dios después de haber tenido fe, pero no irremediablemente. Nosotros ofendemos a Dios, el Espíritu Santo nos redarguye y tratamos de volver a esa vida y de buscar la santidad. Importante buscar la santidad. Vamos a tener la oportunidad de entrar al capítulo, al punto número 2 de nuestra lección. Razones de la seguridad del creyente. ¿Qué palabras de aliento, dice la pregunta número 8, da a sus lectores el escritor de Hebreos 7:25? Dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. ¿Jesucristo fue nuestro intercesor o es nuestro intercesor? Jesucristo es nuestro intercesor. Dice también en Primera de Juan: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado, tiempo presente. ¿Qué palabras de aliento? Cuando uno está cansado y te dicen, falta poco, vamos. Estas son palabras de aliento. Cuando alguno cayó, levántate, vamos, aún se puede. Palabras de aliento. Cuando estás en un examen y fallas una pregunta, oye, ¿te sabías el resto? Vas a tener una buena calificación. Palabras de aliento. Sí, estás enfermo, pero mira, estás mejorando. Palabras de aliento. ¿Qué palabras de aliento da a sus lectores
Hebreos 7:25. El contexto nos indica que el autor de esta carta se estaba dirigiendo a un grupo de desalentados judíos cristianos quienes estaban contemplando retornar al judaísmo. Imagínense. Les dice enfáticamente que aquello que el judaísmo y la ley nunca pudieron hacer, Jesús fue capaz de hacerlo, y Él ha prometido dar vida eterna a los que por Él se acercan a Dios, para aquellos que buscan el descanso que solo puede encontrarse en la seguridad de la salvación. Estas palabras constituyen un gran consuelo. Consuelo. Estaban desalentados. Y a lo largo del libro de Hebreos les va mostrando cómo Jesucristo está por encima de todo, cómo Jesucristo cumplió la ley, cómo Jesucristo está por encima de Moisés, de los profetas, de los sacerdotes, y como Él que venció a los que por Él se acercan, por medio de Jesucristo. Qué hermoso verso ese que está en el libro de Hechos, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro. No hay quien pueda acercarse, por quien te puedas acercar a Dios. Pero los que por Él se acercan, promete vida eterna, que no vivan atemorizados. Sí, mis hermanos, muchas veces quienes predican que la salvación se pierde, tienen una congregación, por llamarle así, una congregación que podría tener un mejor comportamiento, que podría decirse que son de buen testimonio, pero la manera correcta es atemorizar a las personas con la pérdida de la salvación. De ninguna manera, de ninguna manera. Tenemos que gozarnos en nuestra salvación. Por el gozo de nuestra salvación, buscando esa santidad, es que tenemos que buscar agradar al Señor Jesucristo. Cuando estemos tristes, cuando estemos abatidos, recordemos que Él nos ha prometido vida eterna y que al final de esta jornada, que al final de esta vida, vamos a disfrutar de esa vida que nos ha sido prometida, como dijimos con anterioridad, desde antes del principio de los siglos. Nos fue dado ese regalo. Consolémonos en esto. Pasamos por momentos difíciles. Consolémonos en la vida eterna que nos ha dado. No tienes tu seguridad de salvación. No sabes de lo que estamos hablando en este momento. Te lo digo. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y goza de esta vida eterna que nos ha sido dada. Entiende lo que Él hizo por ti. Entiende cómo tú has transgredido la ley. Y la ley te muestra que no puedes estar con Él. La ley te dice que tú has pecado. Te lo revela. Pero la gracia del Señor Jesucristo que nos ha sido dada nos da consuelo. Y es por ella que recibimos la vida eterna. Lo declaramos nuevamente. Esta seguridad no significa que el creyente nunca volverá a pecar. Esto simplemente significa que Dios nunca removerá la salvación brindada gratuitamente. Solamente el Dios omnipotente es capaz de hacer tal tipo de declaración. Y Dios no miente. Con esto terminamos esta sesión, mis hermanos. Con esto terminamos la lección del día de hoy. Y le doy gracias a Dios porque hemos seguido avanzando. Oremos por los hermanos, oremos por la predicación que viene a continuación. Gracias a Dios porque estamos celebrando el día de hoy, el Día del Padre, también de una manera distinta como nos ha tocado en las últimas semanas. No estaremos abrazándonos, no estaremos
viéndonos, no estaremos escuchando algún canto especial enfrente en nuestro templo, pero estamos gozosos, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, los que nos congregamos, ya sea por medios electrónicos o en el templo. Gracias a Dios por cada uno de nosotros. Me voy a permitir orar para terminar con esta sesión y recuerden que en unos momentos más regresamos para la transmisión del culto de predicación. Felicidades a todos los padres. Gracias Dios porque nos permites continuar con nuestra reunión, Señor, de manera virtual, Señor, pero nos permites continuar con esta reunión, con esta clase de escuela dominical, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido, Señor, y asimismo también, Señor, ponemos en tus manos el culto que viene en unos minutos más, Señor. Gracias, mi Dios. En tus manos ponemos esta iglesia. Por el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.